Desde la Federación de Asociaciones de Mexicanos en Europa y a través del Seminario de Cultura Mexicana, con su corresponsabilidad en Barcelona, iniciamos estas entrevistas con personalidades de México que tienen relación con Europa. Y qué mejor que empezar con la distinguida señora Elena Poniatowska, que obviamente pues, tiene una relación con Europa que ella misma nos explicará. Son unas reuniones, unos encuentros que sirven precisamente para afianzar estas relaciones entre ambos continentes, entre ambos países, porque en momentos como los actuales creemos que es fundamental, sobre todo que los mexicanos que se encuentran en Europa pues sientan también que están arropados por toda aquella gente que está en México. Muy buenos días para usted, señora Poniatowska. Buenas tardes. Muy buenos días. Nos da mucho placer, primero de todo, felicitarla por su reciente aniversario, 88 años. Muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Se siente usted un poquito europea? Bueno, nací en París y estuve los primeros 10 años de mi vida en Francia, en París y luego en el sur de Francia, en una casa que se llamaba Esperanza, no Esperanza, sino Esperanza, en el sur, cerca de Cannes, donde está el festival de cine tan importante. ¿Usted es, pues, francesa? De nacimiento soy francesa, porque mi padre tiene un apellido polaco, pero nació también en París y era francés, pero también hijo de una norteamericana, Elizabeth Sperry Crocker. Así que hay muchas nacionalidades y mi madre era también de origen mexicano, pero nacida en París. Además, usted la llaman la princesa roja en muchas ocasiones, porque obviamente desciende de familia nobiliaria, de esas cosas que a veces se usan por Europa. ¿Qué le parece a usted esto? Bueno, resulta que el último rey de Polonia, el responsable, bueno, no fue el responsable, pero le tocó en su reino la partición de Polonia, que Rusia, Austria y también Prusia, entonces es Alemania ahora, se comieron toda Polonia, le fueron como a un pastel rebanándole en las costuras, es decir, en las fronteras, rebanándole una tras otra tierras y más tierras y tierras, hasta que se la comieron por completo. Y dijeron, el rey Poniatowski fue puesto en el trono por Catalina la Grande. ¿Por qué? Porque fue su amante. Él fue a Rusia, a Moscú, a San Petersburgo, acompañando, siendo el secretario de Humphrey Williams, un inglés que era el embajador de Inglaterra en Rusia, y se lo llevó de secretario, un joven que supongo que le hacía todos los mandados. No le contestaba por teléfono porque en esa época no había eso, pero era como decimos en México, su achichicle, ¿no? Y entonces bailaba muy bien. Y entonces Catalina, ya después del nacimiento de su primer hijo, ya asistía a bailes, ya tenía mayor seguridad en sí misma, mayor autonomía. Pedro, su marido, no le hacía ningún caso, ni quería ella que le hiciera nada de caso. Entonces le propusieron 2 jóvenes y ella dijo, de los 2 prefiero al polaco. Entonces el polaco la sacaba a bailar y se hicieron amantes. Y cuando ella quiso tener otro amante, y bueno, ya después de cuando ella adquirió una fuerza enorme, porque le funcionaba muy bien aquí, entonces ella hizo a Poniatowski rey de Polonia. Y entonces de esa familia desciendo yo. ¿Y cree que esta sangre polaca, esta sangre europea, esta sangre francesa, esta sangre rusa ha influenciado en usted en alguna cosa o la sintió muy lejana? No, no la siento nada lejana, la siento muy cercana,
porque de niñas a mi hermana y a mí nos ponían muchas flores en la cabeza, nos vestían de polacas, y recuerdo que había como una gran fijación en Polonia, ¿no? Y Polonia es un país que no conozco, al que apenas visité durante unas semanas en 1965, pero que me encantó porque es un país muy pasional, muy inteligente, un país de pensadores, un país muy entregado, con una capacidad de enamorarse enorme. Pues usted sabe, en dicen que durante la guerra los polacos en sus caballos, unos caballitos chiquitos muy buenos que hay en Polonia, se lanzaban contra los tanques para defender a su país. Bueno, es una idea un poco surrealista, pero es bonita. Usted Y luego, bueno, nació... tenemos a Chopin, tenemos Claro. a Marie Curie, a María Curie, en fin, tenemos grandes polacos. Usted, sin embargo, nació en París, también se siente parisina, estuvo los primeros 9 años de su vida en esta ciudad, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo del Sena, que me daba mucho miedo porque bajábamos a caminar al Sena, y me acuerdo de que en torno a los árboles ponían unas rejas que me parecían muy bonitas para que se filtrara el agua. Y siempre me ha gustado ese cuidado tan grande de la naturaleza. Todavía tengo recuerdos del sonido del agua del Sena, porque yo vivía en la Rue Berton, entonces bajábamos a pasear a los niños franceses, los sacan a caminar, entonces nos sacaban a caminar, yo supongo que en la tarde, y entonces íbamos a caminar junto al Sena. Con París ha tenido usted más relación, de hecho tiene el doctor honoris causa por la universidad. ¿Ha vuelto a menudo a la capital del Sena? He ido poco. Fui cuando mi hijo hizo allí su doctorado, porque él, a pesar de ser mexicano, Emmanuel Aro Poniatowski, tiene un doctorado de Estado en física en Francia. Entonces, cuando él estaba allí, alguna vez fui y trataba, cuando me invitaban a Alemania, trataba yo de pasar por Francia, por París, ¿no? Pero ya últimamente ya no he ido. Su relación Pero tengo con... familia allí, hay muchos Poniatowski allá. Bueno, muchos no, algunos Poniatowski allá. Su relación con Europa también sigue por Alcalá de Henares, un momento importante en la entrega del premio Cervantes, que se le entregaron en 2013, y también con Barcelona, porque yo creo que le entregaron el premio Biblioteca Breve aquí mismo, ¿verdad? Con España también ha tenido relación intensa. El premio Biblioteca Breve fue aquí en México, pero sí fui a Barcelona, a ferias del libro, muy bonitos, de un libro, una rosa, caminé allí entre los libros, fue una experiencia muy bella, un regalo que me hicieron. Como premio Cervantes, ha sido usted una de las 5 personalidades de México que lo ha recibido, también una de las pocas mujeres, lamentablemente, y a usted se le define muchas veces como escritora feminista o que ha trabajado mucho el problema y el ser de la mujer en México y en el mundo. ¿Cree que falta reconocimiento para la escritora en general, para la mujer escritora? Bueno, en general las mujeres en México pues han sido, por ejemplo, en la revolución, las mujeres que seguían a la tropa y que eran muy valientes, porque no las seguían, las mandaban de avanzada para hacer la comida, robarse las gallinas y preparar el caldo y todo lo que había que preparar. Eran las soldaderas y les decían galletas de capitán o colchón de tripa, porque acompañaban a su hombre, pero ellas tenían grandes ventajas, además porque si a su hombre le daban un balazo, lo mataban, entonces podían cambiar de hombre, e incluso si no lo mataban, eran mujeres muy libres, muy valientes, y en México no ha habido reconocimiento para ellas.
hay solo una estatua en Torreón, pero había una bailarina que se llamó Pilar Rioja, que también bailaba flamenco español con las castañuelas y así como se llama, taconeaba en el suelo, muy bonito, y ella sí tiene un homenaje, tiene una estatua de bronce en Torreón. Pero en general a esas mujeres se hablaba mal de ellas cuando a mí me parecieron notables, ¿no? Bueno, sobre todo una de ellas que es la Jesús Palancares. Pioneras del feminismo en México. Ha habido otras grandes mujeres. Aquí parece que en Europa, el que no conoce mucho México, pues solo habla de Frida, ¿no? Que ha sido el gran personaje mexicano del siglo. Sin embargo, usted le dedicó un libro a otra compatriota que precisamente tiene que ver mucho con Europa, a Leonora Carrington, ¿sí? Sí. Y además tenemos otra gran pintora surrealista que también tiene que ver mucho con Europa, porque nació en Cataluña, que es Remedios Varo. Entonces, hay un triángulo de mujeres en el arte que, aun teniendo los pies nacidos fuera de México, se han convertido en mexicanas de pro, como Remedios, como Leonora o como usted mismo en la literatura. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, fue muy notable porque yo creo que Remedios tenía la ventaja del idioma, porque hablaba español, pero Leonora era totalmente inglesa, tenía costumbres inglesas, tenía una forma de ser absolutamente sui generis, porque además de su surrealismo, ella era una persona única. A Remedios yo no la traté mucho, solo la vi en alguna exposición y me pareció, es un personaje admirable de México, ¿no? Un personaje fantástico. Ellas dos se conocieron, se trataron, junto al lado de otra mujer notable que se llamó Katy Horna, una extraordinaria fotógrafa que yo creo que su nacionalidad fue rumana, y aquí en México dejó una huella pues muy grande por sus fotografías, su generosidad, ¿no? Entonces Leonora y Remedios, pues creo que fue Leonora quien le dijo a Remedios, ya no hagas ilustraciones de biología, de ciencia, para libros de ciencia, tú pinta lo tuyo. Eso fue, pero yo a Remedios, por desgracia, pues ella murió antes de que yo tratara incluso más a Leonora Carrington, ¿no? Claro. Leonora es un personaje fabuloso de México. En aquellos años 50, 60, fíjese que hablamos de personajes femeninos como Frida, como Leonora, como Remedios, y luego como Chabela, y como usted, no nacidas en México, pero que se convierten en íconos de la mexicanidad, ¿no? Excepto Frida, que aunque tenía el padre alemán, pues sí era nacida, pero ¿por qué la mujer, como ustedes, ¿no? En México, aún sin ser mexicanas, ha tenido tanto desarrollo? Quizás por la idiosincrasia del México libre de aquellos años 50 y 60, donde la mujer sí tenía un papel relevante también intelectualmente y culturalmente. Bueno, creo que en el caso de Leonora, su pintura, como en el caso de Remedios Varo, sus exposiciones, su pintura, su forma de ser, llamó muchísimo la atención. En el caso de Leonora, se volvió un personaje, vivía en la calle de Chihuahua, se asomaba a la puerta de su casa, frente a su casa todavía hay toda una especie de ruina, un edificio de ruido desde el principio de los tiempos, lleno de gatos con los que Leonora estableció una relación. Y Leonora fue un personaje en un momento dado público, en el sentido de que participó en películas, ella actuó, era amiga de Octavio Paz, ella salía, era bellísima, además físicamente, ¿no? Era una mujer que donde entrara causaba sensación e hizo muchas exposiciones, ¿no? El papel intelectual o del intelectual, ¿no? Frente al poder en México siempre ha sido importante. En esos años 50, 60, a lo mejor la cultura
que estaba más reducida a una clase social un poco, pues que podía permitírselo, tenía un papel relevante a la hora de criticar el poder. Hoy en día, en una sociedad de masas, donde todo el mundo tiene casi acceso a los medios, al poder, este papel del intelectual ha sido menospreciado, ya no tiene tanto valor, tiene menos incidencia frente al poder. No, yo creo que, por ejemplo, el presidente actual, el presidente, el que está, López Obrador, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, fue íntimo amigo de Carlos Monsiváis, lo quiso muchísimo, también trató a Carlos Fuentes, intervino en la vida de varias gentes que han sido importantes en la vida de México, ¿no? Ahora su política cultural, sobre todo en este momento en que no suelta dinero a los museos, no suelta dinero a las casas de cultura, en fin, que se ha restringido muchísimo la vida cultural, el baile en nuestro país, pues sí, ahora yo creo que hay una separación, pero se puede cerrar esta brecha. En México, de todos modos, hay entre una clase social y otra, hay un abismo enorme, hay muchísimos pobres frente a unos pocos privilegiados, pero son privilegiadazos, son con grandes privilegios. Entonces esto yo creo que cerrar acercar con una forma muy inteligente a las clases sociales en México es muy importante. Lo mismo sucede en América Latina, pero en México pues es más visible, ¿no? Para no robarle mucho más tiempo, usted ha puesto voz a lo largo de su trayectoria como escritora a los pobres, a los marginados, al represaliado. Hoy en día hay mucha gente en México que cree que el mexicano que vive en Europa vive muy bien, ¿no? Por aquello de Europa, la madre patria y todo eso, pero realmente hay personas mexicanas que lo están pasando mal, igual que lo pasan mal en Estados Unidos o en el propio México, ¿no? Para acabar, nos gustaría que les dijera un mensaje, ¿no?, a todas estas personas, mexicanos y mexicanas que viven en Europa y que han tenido que pasar estos últimos 3 meses encerrados, a veces en cuartos oscuros, en lugares pues un poco insalubres, y a gente que lo ha pasado mal, ¿no?, en cualquier condición. Nos gustaría que también le pudiera dar un mensaje a toda esta gente que nos está viendo. Bueno, me causa mucho dolor lo que usted me dice, porque yo he visto a muchos jóvenes mexicanos que se van de estudiantes a Francia, entre ellos mi propio hijo, y que sí, viven en el techo, en lo que llaman en Francia une chambre de bonne, la casa el cuarto que era antes de los criados. Me duele muchísimo pensar que tengan esa mala situación mexicanos que están allá y latinoamericanos en general, pero le voy a contar también una historia. Tuve un amigo peruano, Augusto Lunel, que aquí en México no tenía el menor éxito o el menor reconocimiento, era poeta, y Octavio Paz lo invitaba a desayunar para que comiera algo durante el día, le daba era un vaso lleno de café con leche, que tomaba así a una rapidez y un pan. Y ahora pienso que muchos mexicanos o muchos latinoamericanos tienen que tener por lo menos un protector o alguien que los trate mejor, me los trate bien, tanto en España como en Francia. En general han aportado muchísimo los extranjeros que se fueron para allá. No es solo ir allá, es que finalmente le cambian la vida a los franceses. Allá estuvo Francisco Toledo, estuvo también Rufino Tamayo, grandes pintores.
han vivido, pues ya sabemos todos lo del boom, la época del boom, en que allá vivieron Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, e incluso desde allá lanzaron sus libros. Entonces la aportación de ellos, la aportación de aquellos a quienes les va mal también, ahora pues puede ser sumamente creativa y sumamente esperanzadora. Y eso es lo que yo les deseo, que después, como dicen en francés, après la pluie, le beau temps, después de la lluvia viene el buen tiempo. Entonces, para ellos ahora va a ser todo el buen tiempo posible, todo el que esperemos, y también la respuesta de gobiernos que tienen que entender que el mundo cada vez es más de todos, no es solo de un país. Todos somos el mundo, todos somos parte, incluso los arriba en el cielo, también pertenecemos. Lo de arriba es lo de abajo. Muchas gracias, Elena Poniatowska, por atendernos hoy a la Federación de Asociaciones de Mexicanos en Europa y al Seminario de Cultura Mexicana en Barcelona. Y le deseamos que también acaben este confinamiento pronto. Mucha salud, muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta pronto.